Hola a todos, mis queridos seguidores de... Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de buena energía y, por supuesto, de noticias que nos dejan boquiabiertos. Hoy, como ya habrán imaginado por el titular que los trajo hasta este rincón de la web, vamos a sumergirnos en un torbellino de rumores, confirmaciones y, sobre todo, en una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, tanto en Turquía como internacionalmente. Estoy hablando, por supuesto, de lo que está sucediendo, o mejor dicho, lo que supuestamente está sucediendo con dos de los nombres más resonantes y queridos, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien, Can y Demet. Esa dupla que nos robó el corazón en Erkenci y que, desde entonces, ha mantenido viva la llama de la esperanza y la especulación entre sus miles de fans. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque hoy vamos a desgranar todo lo que se sabe, lo que se murmura y lo que nos deja pensando sobre esta posible reconciliación o algo más. Y antes de que se nos escape un detalle importante, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a. Aquí siempre traemos lo más jugoso, lo más intrigante y lo más comentado del universo de las series, las celebridades y todo aquello que nos hace soñar despiertos. Hagamos que esta comunidad crezca y que no se pierdan ni una sola de nuestras aventuras. Bueno, empecemos por el principio. El 27 de noviembre de 2025. Una fecha que para muchos se ha convertido en un punto de inflexión. ¿Qué pasó exactamente ese día? La verdad es que no hay un único evento concreto, sino más bien una acumulación de señales, de comentarios, de supuestas apariciones y de lo que muchos interpretan como un acercamiento que va más allá de la amistad. Ustedes saben que Can Yaman y Demet Özdemir, a pesar de haber concluido su exitosa etapa juntos en Erkenci, siempre han mantenido una conexión especial. Los fans nunca dejaron de soñar con que volvieran a estar juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos era sencillamente explosiva. Era palpable en cada escena. Y esa chispa, esa energía que transmitían, es algo difícil de borrar. Por eso cualquier mínimo indicio de un posible reencuentro, de una conversación, de un simple like en redes sociales, se convierte en un terremoto para sus seguidores. Lo que comenzó a sonar con fuerza alrededor de esta fecha, el 27 de noviembre de 2025, fueron una serie de rumores que al principio, muchos descartaron como simples fantasías de fans. Sin embargo, la insistencia, los supuestos avistamientos y las declaraciones ambiguas de personas cercanas a ambos empezaron a tejer una narrativa intrigante. Se habló de encuentros casuales, de cafés compartidos, de mensajes intercambiados. Y cada vez que una de estas filtraciones aparecía, el fervor en las redes sociales se disparaba. Las cuentas de fans enloquecían, los hashtags se volvían tendencia mundial. Era como si la esperanza de ver a Candem juntos de nuevo se hubiera reavivado con una fuerza inusitada. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Como saben, en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción, entre lo que se muestra y lo que se oculta, es muy delgada. Y con celebridades de la talla de Can Yaman y Demet Özdemir, la presión mediática es inmensa. Cualquier movimiento, cualquier gesto puede ser magnificado y tergiversado. Se sabe que Can Yaman ha estado muy enfocado en su carrera internacional, en proyectos en Italia y más allá. Y Demet Özdemir, por su parte, también ha tenido una trayectoria impresionante, consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Sin embargo, a pesar de las distancias geográficas y de los compromisos profesionales, parece que el hilo conductor que los unía no se ha roto del todo. Una de las pruebas que más alimentaron los rumores fue, por ejemplo, la supuesta coincidencia de fechas en sus viajes. Se comentaba que habían estado en la misma ciudad, o incluso en el mismo evento, pero en momentos ligeramente diferentes, lo que daba pie a la imaginación de que podrían haberse cruzado. Y claro, los paparazzi, siempre al acecho, han intentado captar cualquier imagen que pueda confirmar o desmentir estas especulaciones. Hasta ahora, las fotos que han circulado son más bien ambiguas, sin una confirmación clara de un encuentro romántico. Además de los avistamientos, hubo comentarios de amigos y conocidos que, sin querer queriendo, alimentaron la llama. Personas cercanas a ambos en entrevistas o en publicaciones en redes sociales han hecho comentarios que podrían interpretarse de diversas maneras. Algunos han hablado de la buena relación que mantienen, de que se tienen mucho cariño, de que son grandes amigos. Y sí, eso es muy posible.
Pero para los fans, la amistad entre Khan y Demet siempre ha tenido un tinte especial, un algo más que nunca se llegó a confirmar oficialmente. Lo intrigante de esta noticia del 27 de noviembre de 2025 es que no se trata de un rumor aislado. Parece ser el culmen de una serie de señales que juntas crean un panorama que invita a la reflexión. Hay quienes afirman que han vuelto a tener contacto de manera más seria, que están explorando la posibilidad de darle una nueva oportunidad a lo que pudo ser. Otros, más escépticos, prefieren pensar que es simplemente una buena amistad y que la prensa y los fans están magnificando las cosas. Y aquí es donde entra la parte más emocionante para nosotros, los espectadores. ¿Qué significa todo esto? ¿Estamos ante un posible regreso amoroso? ¿O quizás se trata de un proyecto profesional conjunto que los ha unido de nuevo? Imagínense una nueva serie juntos. O tal vez una película. Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas nos genera una ilusión tremenda. La magia que crearon en pantalla era única, y verlos de nuevo juntos en un proyecto sería un regalo para muchísimas personas. Pero volvamos a la fecha clave, el 27 de noviembre de 2025. ¿Por qué esa fecha en particular? ¿Hubo alguna declaración ese día? ¿Algún evento que lo desencadenó todo? La verdad es que no hay una respuesta definitiva. Parece que fue un día en el que los rumores alcanzaron su punto álgido, en el que la suma de todas las pequeñas pistas y especulaciones hizo que la noticia explotara en los medios y en las redes. Es como si la energía acumulada de años de esperanza y de deseos se hubiera materializado en esa fecha. Y es que Can Yaman y Demet Özdemir no son solo dos actores. Son dos estrellas que cautivaron al mundo con su carisma, su talento y sobre todo con esa química innegable. Su historia en Erkencikus se convirtió en un fenómeno global, y es natural que los fans quieran seguir conectados a sus vidas, a sus trayectorias y, por qué no, a sus vidas sentimentales. Lo que sí podemos asegurar es que, más allá de la veracidad de un posible romance, el interés por Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo altísimo. Son dos artistas que tienen un impacto enorme y que generan pasiones. Y esta noticia, sea cual sea su desenlace, demuestra una vez más el poder que tienen para mantenernos enganchados, para hacernos soñar y para generar conversaciones que duran semanas, meses, años. Personalmente creo que es fascinante observar cómo el público se involucra en la vida de sus ídolos. Es una conexión especial que se crea, un sentimiento de cercanía que trasciende la pantalla. Y cuando se trata de parejas que nos enamoraron, como lo hicieron Can y Demet, la expectativa es aún mayor. ¿Qué debemos esperar de ahora en adelante? Pues sinceramente solo el tiempo lo dirá. La cautela es importante en estos casos. Los medios pueden exagerar, los fans pueden idealizar. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y si hay una mínima posibilidad de que estos dos talentosos actores hayan encontrado un camino de regreso, ya sea en el amor o en un nuevo proyecto profesional, nosotros estaremos aquí para celebrarlo y para contárselo. Así que, mis queridos seguidores, esta es la historia hasta ahora. Un torbellino de rumores, de esperanzas y de una fecha clave, el 27 de noviembre de 2025, que parece haber marcado un punto de inflexión en la narrativa de Can Yaman y Demet Özdemir. Lo que sí es seguro es que el misterio, la intriga y la expectativa siguen vivas. Y eso es precisamente lo que nos encanta de este apasionante mundo del entretenimiento. Llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el intrigante universo de Can Yaman y Demet Özdemir. Ha sido un placer compartir con ustedes estas reflexiones y estas noticias, que aunque rodeadas de misterio, nos dejan pensando y especulando. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Son solo rumores? ¿Hay algo más detrás de todo esto? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en una serie o película? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber qué piensan. Su participación es lo que hace a esta comunidad tan especial. Y si les ha gustado este contenido, si les ha parecido interesante y les ha mantenido al borde del asiento, no olviden dejar su valioso me gusta. Ayuda muchísimo al canal a crecer y a que sigamos trayéndoles más noticias como esta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, con todo el mundo que pueda estar interesado. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto.
Denle a ese botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. No se arrepentirán. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Son los mejores. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Hasta la próxima, y que la magia del entretenimiento los acompañe siempre. Adiós.